Compañero de la ruta, hay cosas que la carretera te muestra que ningún manual de conducción te prepara para enfrentar. Yo llevo décadas recorriendo el asfalto de este país, cargando peso en la espalda y en la cabina. Y puedo decirte con certeza que no todo lo que se ve en la oscuridad de la madrugada tiene una explicación racional. Hay momentos en que el tiempo se tuerce, en que los muertos no saben que ya partieron, en que la frontera entre lo visible y lo invisible se hace tan delgada que uno puede cruzarla sin darse cuenta. Yo he estado en ese límite más de una vez, y lo que voy a contarte hoy no es cuento, no es ficción ni exageración de cansancio. Es lo que viví, lo que documenté, lo que todavía cargo en la memoria como una carga que no se puede desatar. Prepárate, ajusta el asiento, porque estos 8 relatos van a cambiar la manera en que miras la carretera cuando el sol se esconde. Si este tipo de contenido te llama la atención, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas nada. La comunidad de la ruta necesita tu apoyo. Vamos juntos. Número 1. El peaje que no debería existir. Jueves, 23 de agosto de 2018, pasada la 1 de la madrugada. El tacómetro marcaba casi 2.400 revoluciones cuando las luces de lo que parecía ser una cabina de peaje aparecieron a lo lejos en la oscuridad. El aire dentro de la cabina olía a diésel quemado y el sudor pegaba la camisa a mi espalda después de 2 días sin cambiarla. Transportaba 27 toneladas de soya desde el Chapadão do Sul hasta el puerto y conocía cada curva de esa bajada peligrosa como conozco las líneas de mi mano. Pero esa noche había algo distinto en el aire, una presión que no era del clima, una densidad que no tenía nube que la explicara. Me acerqué al peaje y pagué normalmente. Una chica joven, uniforme impecable, sonrisa amable, me dio el cambio y el comprobante. Todo parecía completamente ordinario, hasta que paré a repostar combustible unos kilómetros adelante y el frentista de siempre, alguien que conoce ese tramo mejor que nadie, me miró como si yo estuviera delirando. Aquí no hay peaje en ese punto, me dijo. El siguiente está mucho más adelante. Saqué el comprobante para mostrarle y lo que él vio lo dejó mudo. La fecha impresa era del 23 de agosto de 1998, exactamente 20 años atrás, y el monto estaba en una moneda que ya no circula. Pero lo más perturbador fue que el número de placa de mi camión estaba correcto, aunque en el formato antiguo que dejó de usarse hace décadas. Al día siguiente de regreso pasé por el mismo kilómetro. No había caseta, no había asfalto especial, no había señalización de ningún tipo. Solo un terreno baldío con maleza crecida y una placa vieja, oxidada, caída en el suelo. Cabina de peaje Serra Verde, desactivada 1998. Un despachante con 30 años de experiencia en documentos confirmó que el papel era auténtico, con marca de agua incluida, pero añadió algo que me sacudió por dentro. Ese tipo de papel dejó de fabricarse en 1999. Tal vez aquella empleada sigue en su turno sin saber que el tiempo avanzó sin ella. Tal vez la carretera guarda sus propios archivos del pasado y de vez en cuando los abre para quien tiene ojos dispuestos a ver. Número 2. La voz en la frecuencia. Martes 15 de enero de 2019, antes del amanecer. Mi Mercedes iba cargado con 18 toneladas de azúcar cristal rumbo al puerto, ruta conocida, madrugada tranquila y cielo despejado. Entonces el radio empezó a chisporrotear y una voz familiar cortó el silencio. Era el Paraíba, camionero veterano del que me fiaba ciegamente, avisando de un accidente grave más adelante. Carreta incendiada, bomberos, policía, vía completamente cortada. Seguí su consejo, tomé el desvío, perdí 80 kilómetros pero llegué sano y sin contratiempos.
Al pasar más tarde por el punto exacto donde él dijo que estaba el accidente, no encontré absolutamente nada. Ni marcas de neumáticos, ni olor a goma quemada, ni señalización residual. Llamé al Paraíba por teléfono. Nadie contestó. Lo busqué en la frecuencia del radio. Otro camionero respondió con una pregunta que me heló la sangre. ¿Cuál Paraíba? ¿El del Volvo azul? Ese falleció hace 3 años en un accidente en la carretera. Grabé el audio con el celular y lo llevé a un técnico de radio con 30 años de experiencia. Su veredicto fue brutal. La transmisión provenía de un equipo modelo antiguo que ya no se fabrica desde 2010 y de una frecuencia emitida por una torre desactivada hace 5 años. Fui al cementerio y encontré la tumba de Juan Paraíba. En la lápida, además de las fechas de nacimiento y defunción, había una frase que me emocionó profundamente. Eterno compañero de la ruta, siempre alertando a sus hermanos sobre los peligros del camino. Ese 15 de enero, exactamente 3 años antes, había ocurrido un accidente grave en el mismo kilómetro que él mencionó. Mismo lugar, mismo horario. Quizás Juan sigue haciendo lo que siempre hizo en vida, cuidar a sus compañeros desde donde esté, usando las mismas frecuencias de siempre para llegar a quienes todavía ruedan por el asfalto. Número 3. El peso que no existía. Sábado 7 de marzo de 2020, por la tarde. Llevaba 22 toneladas de bananas del Valle del Río en mi Iveco, carga que transporto desde hace más de 10 años. Había revisado el peso 3 veces antes de salir, como siempre hago, porque multa por exceso de carga no es algo que se tome a la ligera. Todo cuadraba, perfectamente en papel y en realidad, hasta que llegué a la báscula obligatoria y el fiscal, con cara de no entender nada, me dijo que mi camión marcaba casi 6 toneladas más de lo que debería ser posible. Lo intentamos 3 veces con distintos posicionamientos en la plataforma. Siempre el mismo resultado. Descargamos la fruta por completo y pesamos el camión vacío. Peso exacto. Pesamos solo la carga por separado, exacto. Pero al juntarlos, la báscula seguía insistiendo en el número imposible. Un técnico llegó horas después con equipos de calibración, revisó sensores, celdas de carga, electrónica, todo en perfecto estado. Cuando mi camión subió de nuevo a la plataforma, el sistema emitió un zumbido electrónico extraño. Los dígitos parpadearon mostrando números sin sentido. El técnico quedó pálido. Esto no es un fallo mecánico ni electrónico. Hay algo interfiriendo con el campo magnético. El fiscal entonces contó la historia que lo explica todo. En 2003, un camionero transportaba exactamente la misma ruta, con el mismo tipo de carga, ocultando ilegalmente 10 toneladas de mercancía debajo de las frutas. Cuando el peso lo delató, intentó huir, perdió el control del vehículo y murió en el acto. Parte de los restos de aquella carga ilícita fue enterrada junto con los desechos del vehículo en un terreno detrás de la báscula. Desde entonces, de vez en cuando aparece un camión cargado de bananas que pesa más de lo que dice su documentación. Siempre la misma cantidad extra, 5.800 kilos. La carretera no olvida los errores del pasado, ni siquiera cuando el responsable ya no está para responder por ellos. Número 4. La posada que ya no existe. Domingo 12 de julio de 2021, pasadas las 10 de la noche. Lluvia fina, cansancio de 12 horas seguidas al volante y todavía 2 horas de camino por delante cargando 15 toneladas de yeso en polvo hacia Salvador. Cuando vi la señal azul anunciando un área de descanso a 2 kilómetros, no me lo pensé 2 veces. El lugar era impresionante. Patio bien organizado, iluminación adecuada, construcción moderna con teja colonial y una calidez que no esperaba en ese punto de la carretera. Una señora de unos 60 años, delantal floreado y sonrisa genuina,
Me recibió con un café fuerte y dulce, como si yo fuera un familiar llegando a casa después de un largo viaje. Cené arroz, frijoles, embutido artesanal, yuca y queso a la plancha. Todo recién hecho con sazón casero que me recordó la comida de mi infancia. Platiqué con otros camioneros que también habían parado allí, me bañé con agua caliente y presión adecuada. Dormí profundamente sin ningún sobresalto. Desperté antes del alba sintiéndome renovado y con energía para seguir. Pero al bajar de la cabina para el desayuno, el patio estaba completamente vacío. Ningún otro camión estacionado, el edificio cerrado sin ninguna luz, las ventanas tapadas con madera como si llevara años abandonado. En el primer puesto que encontré adelante, el gerente me reconoció instantáneamente cuando describí el lugar. «Ah, ¿conociste el local de doña María Teixeira? Pobre mujer, falleció el año pasado. Pasó 40 años recibiendo a los camioneros como si fueran de la familia». La nota de cobro que busqué en mi bolsillo estaba en blanco, solo la marca de agua y el membrete, sin ningún valor escrito. Semanas después, regresé de día a fotografiar el lugar. Maleza entre las piedras del estacionamiento, pintura descascarada, todo cerrado. Pero junto a la entrada encontré un pequeño jardín cuidado con rosas rojas florecidas y una placa de mármol, en memoria de doña María Teixeira, madre de todos los camioneros. Le pregunté a un vecino quién regaba esas rosas. «Nadie sabe», me dijo, «pero siempre están florecidas, incluso en plena temporada seca». Número 5. El atajo que no existe en ningún mapa. Jueves, 14 de marzo de 2019, 4:30 de la madrugada. La carretera principal estaba cortada por un accidente con 3 camiones volcados y 6 horas de congestionamiento acumulado. Un colega en el radio me dio el dato de un camino de tierra que supuestamente cortaba la distancia considerablemente. Lo tomé. Llevaba 23 toneladas de alimento para animales y el plazo de entrega apretaba fuerte. A los 23 kilómetros de tierra suelta y polvo rojo levantado por los faros, vi una señal de madera pintada a mano, medio torcida en el costado de la brecha. Destino final, 2 kilómetros. Era matemáticamente imposible. Llevaba más de media hora rodando. Por esa brecha sin asfalto, el cuentakilómetros parcial que había reiniciado al entrar marcaba 23,4 kilómetros recorridos. Anoté todo en papel: odómetro, horario, datos precisos. Seguí despacio, en segunda marcha, observando cada detalle. 5 minutos después, apareció el asfalto nuevo reflejando los faros. Verifiqué el celular cuando volvió la señal. Estaba en la ruta esperada, kilómetro 67. Tracé la ruta desde donde entré al camino de tierra hasta ese punto por la vía oficial. 58 kilómetros. Yo había rodado apenas 25. Había cortado más de 30 kilómetros que no aparecen en ningún mapa ni en ningún sistema de posicionamiento satelital. Llegué a destino 3 horas antes del plazo previsto. El gerente del almacén me miró con cara de no entender cómo era posible eso, según mis horarios de salida. Semanas después, un camionero de pelo blanco y ojos entrecerrados de tanto sol me explicó tranquilamente en un puesto de combustible: hay gente que entra por ese camino y sale en minutos. Hay gente que entra y no sale jamás. Dijo que en esa zona el tiempo no obedece reglas conocidas, que hay camioneros que rodaron toda la noche entera y amanecieron en el mismo punto exacto donde habían entrado. Tengo la anotación guardada hasta hoy. Los números no mienten, pero tampoco explican todo. Hay atajos en la vida que salen demasiado caros, aunque hagas el cálculo correcto antes de tomar la decisión. Número 6. El pasajero que ya había partido. Martes, 22 de agosto de 2017, poco después de las 10 de la noche.
Llovizna fina sobre el asfalto, frío de altiplano cortando los huesos y cabina vacía resonando a silencio. En el kilómetro 509 vi a un hombre al costado de la pista con el brazo levantado. Algo dentro de mí me hizo reducir la velocidad, aunque normalmente no doy aventones en la noche. Era un hombre sencillo, de unos 50 años, jaqueta gastada, mochila pequeña, olor a tierra mojada y ojos claros y tranquilos como agua de manantial. Se llamaba Sebastián. Iba al kilómetro 420 a visitar la tumba de su hija Ana Clara, que había muerto 3 años atrás en ese mismo tramo cuando un camión sin frenos golpeó su coche mientras ella volvía de la universidad. Hablamos casi 40 minutos sobre pérdidas, sobre fe, sobre señales que la vida manda cuando uno está dispuesto a recibirlas. Sebastián creía firmemente que el amor no se interrumpe con la muerte, que solo cambia de dirección y de forma. Me dijo algo que no he podido olvidar. La muerte. No termina el amor, Marcelo, solo cambia la dirección. Lo dejé junto a la Cruz Blanca, en el kilómetro 420. Lo vi arrodillarse frente a ella en silencio, y retomé la marcha con el corazón apretado. 20 minutos después, recibí una llamada de la policía de carretera. Habían detectado mi camión pasando por ese punto y querían saber si había visto algo inusual. Describí al pasajero, silencio prolongado del otro lado. Me pidieron que me detuviera en un lugar seguro antes de escuchar lo que tenían que decirme. Sebastián Cardoso de Lima, 53 años, residente de la ciudad de Uberaba, había fallecido 6 meses antes, atropellado en otra autopista mientras regresaba de visitar precisamente ese mismo memorial en el kilómetro 420. Cuando llegué a casa, en el asiento del copiloto había una pequeña mancha húmeda de la lluvia que él había sacudido de su gorra al subir. 2 semanas después, volví de día a ese punto. La cruz estaba allí, limpia, con flores frescas. Al lado, una placa más pequeña y más nueva. Sebastián Cardoso de Lima, descansa junto a tu hija. Fui el instrumento para que él hiciera su último viaje de regreso. La carretera conecta a los vivos y a los que ya partieron de formas que ninguna lógica puede cartografiar ni ninguna ciencia puede refutar. Número 7. El documento que llegó antes que la carga sábado, 5 de enero de 2013, por la tarde. Salí de la cooperativa de granos de Río Verde con 26 toneladas de soya en sacos con destino al puerto. El encargado del almacén, hombre serio y meticuloso, que no bromea con la papelería, revisó conmigo el manifiesto de carga punto por punto antes de que yo lo firmara y lo guardara en la guantera. Todo estaba en perfectísimo orden. 2 días después, en una báscula de control de la policía de carretera, el oficial me pidió la documentación y la revisó 2 veces seguidas. Llamó a un colega. Me pidieron que bajara de la cabina. El sello del manifiesto marcaba el 4 de enero, un día antes de que yo hubiera cargado. El oficial lo comparó contra la luz. Pasó el dedo por encima buscando adulteraciones o falsificaciones. Nada. Sello auténtico, tinta auténtica, documento completamente legítimo, pero con fecha previa al evento que pretendía documentar. Llamé al responsable del almacén. Él revisó el sistema y quedó en silencio varios segundos. El sistema registraba la emisión del documento la tarde del viernes, pero él no había estado en el almacén esa tarde. Había salido al banco. Quien lo emitió fue el asistente, quien explicó que había sentido un impulso inexplicable de preparar el documento con anticipación, como si algo le indicara que habría que tenerlo listo antes de tiempo. Tengo los 2 manifiestos plastificados hasta hoy. Uno con fecha anterior al cargamento, uno con la fecha correcta. La entrega se realizó el martes 8 de enero, exactamente en el plazo que el documento original, emitido el día antes de que la carga existiera, ya indicaba con precisión.
como si el papel supiera antes que yo que iba a cumplir cada detalle del viaje. La carretera a veces deja filtrar el futuro en el presente, y quien sabe leer esas señales tiene una ventaja silenciosa que los demás simplemente no comprenden. Número 8. La carretera entre dos mundos. Domingo, 11 de octubre de 2020, pasada la 1 de la madrugada. BR 163, entre dos ciudades del Mato Grosso, 15 toneladas de madera certificada, neblina baja pegada al suelo y 2 horas completas sin cruzarme con ningún otro vehículo. El radio en silencio. Total, ni siquiera estática, cosa completamente inusual para esa ruta. Puse una emisora de FM y dejé la música baja de fondo. En el kilómetro 732, la música se cortó de golpe y comenzó a sonar algo completamente diferente. Una voz femenina con una melodía antigua y arrastrada, como latín mezclado con algo más primitivo. Percusión de fondo, como tambores lejanos, resonando desde adentro del propio asfalto. Cambié de estación. La misma melodía. Apagué el radio por completo. La música continuó, como si saliera del propio aire de la cabina. Frené y detuve el motor por completo. Silencio absoluto. Volví a arrancar. La música regresó exactamente donde la había dejado. Vi entonces en el costado de la carretera un grupo de personas, 5 o 6, completamente inmóviles, vestidas de blanco, tomadas de las manos en círculo alrededor de una fogata que ardía sin producir humo, solo luz blanca que pulsaba al ritmo de aquella melodía imposible. Pasé lentamente sin detenerme. Nadie se movió ni un centímetro. Al mirar por el espejo retrovisor, habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Más adelante, a lo largo de varios kilómetros, vi decenas de personas al costado de la pista, distintas épocas, distintas ropas, todos mirándome en silencio absoluto. Algunos levantaban el brazo como pidiendo que me detuviera. Recordé entonces una voz que había hablado desde el asiento vacío momentos antes, clara y firme. No aceptes ninguna invitación. Seguí adelante sin detenerme ni una sola vez. Cuando la música sonó por tercera vez, se transformó en un Ave María lenta y profunda, cantada por aquella misma voz femenina que todo lo llenaba. Al terminar, el silencio volvió, pero era un silencio distinto, normal, vivo, cotidiano. Oí el motor, el viento golpeando el espejo, un grillo cantando en el monte. El celular recuperó la señal de golpe. Habían pasado 37 minutos desde que entré en aquella dimensión que todavía no sé cómo nombrar. En el puesto de combustible más cercano, un camionero mayor me miró como quien reconoce algo en la mirada de otro. «Primera vez de madrugada por aquí, ¿verdad?», preguntó sin que yo dijera nada. Me explicó que ese tramo de la carretera fue antes una senda indígena sagrada, utilizada por los guías espirituales como camino para el tránsito de los que habían partido. Que quien pasa por allí entre las 3 y las 4 de la madrugada sin ninguna protección puede cruzar sin darse cuenta hacia el otro lado. «¿Aceptaste algún convite?», me preguntó. «No», le respondí. «Entonces volviste, pero ahora la carretera te conoce y puede llamarte de nuevo». Desde esa noche, llevo un rosario en el retrovisor y hago una oración antes de cada viaje, no por miedo, sino por respeto genuino hacia lo que no entiendo. Un mes después pasé por el mismo tramo a la misma hora, pero esta vez recé antes de entrar, pedí permiso en silencio. Y no ocurrió absolutamente nada. Carretera normal, neblina leve, solo yo y el asfalto mojado. La carretera respeta a quien la respeta. He descubierto que entre las décadas pasadas hubo decenas de accidentes sin causa explicable en ese tramo.
Un sacerdote que conocí después me dijo que había realizado bendiciones allí en más de una ocasión. Pero no es maldad, me dijo, es paso. Los que partieron también tienen derecho a transitar por sus propios caminos. Solo hay que no interrumpirlos, y ellos no interrumpen los tuyos. Compañero, estos 8 relatos que te compartí hoy no son invención ni producto del cansancio acumulado en el asfalto de años y años de ruta. Son experiencias documentadas, guardadas en papeles físicos, en grabaciones de audio, en fotos y en la memoria viva de quien los vivió en carne propia. La carretera tiene sus propias leyes, sus propios tiempos, sus propias fronteras invisibles. Y quien trabaja en ella aprende, tarde o temprano, que hay fuerzas que superan cualquier manual técnico o cualquier racionalización cómoda desde la comodidad de un escritorio. Esta profesión nos pone en contacto con la inmensidad real del mundo, con la soledad honesta de la madrugada, con la generosidad de los que vivieron antes que nosotros, y con la presencia cercana de quienes ya partieron, pero aún no sueltan del todo el volante. Cada relato que te compartí tiene su propio aprendizaje. Que la carretera guarda memorias de décadas, que el amor no se desactiva con la muerte, que el tiempo no siempre es lineal ni obedece reglas, que hay lugares donde lo visible y lo invisible comparten el mismo kilómetro sin pedirse permiso. Si tienes alguna historia similar, si alguna vez oíste una música que no debería estar sonando, si viste algo al costado de la pista que no tiene explicación lógica, si sentiste que el tiempo no cuadraba en tu ruta, cuéntalo aquí abajo en los comentarios. Necesitamos compartir estas experiencias porque solos cualquiera piensa que está perdiendo la razón. Juntos entendemos que la carretera es mucho más grande que todos nosotros. Dale like a este video si estas historias te tocaron de verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Tengo muchas más historias acumuladas en millones de kilómetros recorridos y la próxima podría parecerse mucho a la tuya. Que Dios los cuide, que el camino sea libre y que siempre encuentres un buen lugar para parar cuando el cansancio apriete. Abrazo del viejo C.